Hey, ¿qué más chicos? Muchas bendiciones para todos. Muchachos, el día de hoy, pues bueno, no he podido hacer el en vivo, entonces pues Facebook otra vez me bloqueó la cuenta en el sentido de que no puedo hacer en vivos durante un buen tiempo. ¿Por qué? No sé, supongo que fue porque publiqué una canción. Bueno, pues yo deduzco, ¿no? De antemano quiero decirles que el día de hoy vamos a seguir con lo que es Timoteo 2, ¿listo? O el capítulo 2. Timoteo fue un discípulo de Pablo. Saben chicos, cuando hice el estudio de Filipenses hablé como tal bastante profundo acerca de los filipenses, que eran la iglesia como tal, y la isla de, ¿cómo es? Sí, la isla de Filipos, sí, creo que era una isla, discúlpeme, y el hecho de que Pablo estuviera en esa cárcel, listo, en Filipos, en una colonia, perdón, disculpen. Entonces, bueno, muchachos, de antemano quiero decirles todo el significado de quién era Timoteo y por qué Pablo estaba dirigiendo esta carta, pues bueno, a la iglesia en general, pero netamente a Timoteo y las instrucciones de ser un buen ministro, ¿listo? Entonces, voy a leer antes que empecemos el segundo capítulo algo para, pues, como para que también profundicemos y sea realmente un estudio bíblico. No solamente quiero hablar por encima lo que dice la Biblia, sino basarme realmente en qué pasaba en el contexto, el lugar histórico, y hay muchas cosas de las cuales ustedes van a caer en cuenta el día de hoy, ¿listo? Disculpen si hay personas que de pronto no comparten, no sé, las mismas ideas. Recuerden que hay muchas doctrinas alrededor, una sola es la palabra de Dios, pero vemos muchos personajes los cuales eh, tienen opiniones distintas, listo, y es muy respetable. Entonces, a continuación voy a seguir, listo. Disculpen un segundo. Bueno, sigo muchachos, es que el gatico estaba haciendo ruido por ahí metido, entonces también tiendo a, ¿sí? A perder la concentración, a desconcentrarme. Bueno, también se puede decir así, creo, ¿no? Entonces dice, seguro has escuchado de él, nacido gentil de madre judía, creyente pero de padre griego, el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó como líder y pastor, imagínense. Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. Se dice desde muy niño, ¿listo? Dice, el historiador Lucas relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaba elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. En Hechos 16:2 pueden encontrar eso. Bueno, sigo. Con un padre ausente por alguna razón que no conocemos. El cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de su madre Loaida y su abuela Eunice. Ellas le entrenaron bajo la educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las sagradas escrituras. En 2 de Timoteo 3:15 lo pueden leer. Bueno, vamos a leer eso ahorita a continuación. No, mentiras, el capítulo 3, perdón. Durante el intervalo de 7 años entre el primer y el segundo viaje del apóstol, el joven creció en madurez. Aquellos en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano y hablaba con una expresión profética, le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Cuando se escribió Primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años como su compañero constante. Imagínense todo el tiempo que pasó con Pablo, ¿listo? Timoteo estuvo él cuando escribió Romanos, Segunda de Corintios, Filipenses y Colosenses. Vean chicos, esto es muy importante saberlo porque hay cosas que realmente yo a veces, no sé, pasamos por a un lado y no tendemos a enfatizar en cierto tipo de cosas profundas que realmente no se trata solamente de lo que dice la Biblia, sino el contexto histórico, y acá eso es lo que estamos leyendo, ¿cierto? Con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas en la iglesia y en el fortalecimiento en la fe, ¿ok? Por todo eso no es de
extrañar la relevancia de Timoteo, mencionado 6 veces en Hechos, 17 en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Es evidente que tuvo una importancia histórica ante los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como la réplica suya. Imagínense qué clase de hombre, ¿listo? Era Timoteo. Como se infiere del elogio que traza de él en Filipenses, ¿ok? El comentario del pastor John MacArthur explica que el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Tremendo nombre, ¿no? El que honra a Dios. Y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano del líder misionero y apóstol más grande de la historia. Este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerla partícipes de su reino y de la extensión de este. ¿Listo? Ya vamos a empezar, muchachos. Lo que pasa es que estoy a punto de terminar esta parte. ¿Listo? Cuando escribe su primera carta a este líder, Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Con esto comprueba la autenticidad de su fe y llama a la iglesia de Éfeso a seguir su ejemplo. Presten atención porque todo está ocurriendo. Lo que ocurre con Timoteo y muchas de las cosas que ocurren con Pablo y los consejos que le da la iglesia pasan en Éfeso. ¿Listo? Tengan muy en cuenta este lugar. ¿Listo? En esta expresión indica el doctor MacArthur que hay implícitas 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo: una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina, y convicción valiente. Ya parecía el lenguaje de género, ¿sí? Y convicción valiente. A pesar de la falta de convicciones e integridad de algunos miembros de la iglesia en Éfeso, si se dan cuenta, donde fue líder por un buen tiempo, Timoteo mantuvo sus convicciones aún cuando a costa de su vida. Según la tradición, sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después por oponerse a la adoración de la diosa Diana, ¿ok? Diana de los Efesios o Artemisa. ¿Recuerdan el templo de Artemisa? Una de las 7 maravillas del mundo. Ténganlo muy en cuenta con lo que a continuación vamos a leer en la Biblia. Él retuvo firme hasta el fin su confianza del principio. Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue limitación para ser instrumento del Señor, ni excusa para no tener carácter. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido en la obra. Así este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este. Como Timoteo, tú también puedes ser usado por Dios para la edificación del pueblo y la salvación de los perdidos. ¿Estás listo para obedecer? Bueno, eso ya es como una reflexión aparte, pero es cierto, Dios mismo nos envía a cada uno de nosotros, y es que Él está buscando personas que le adoren y le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando personas que quieran servir en su obra, ¿sí? Personas que realmente quieran estar apasionadas por lo que Él nos ha demandado, ¿saben, muchachos? Y es llevar la buena nueva de salvación. No importa si es Timoteo, no importa si es Pablo, que Pablo era un asesino, ¿sí? No importa si era Pedro, que Pedro era un poco eufórico, un poco esquizofrénico, se podría decir, bueno, esos que explotan, ¿sí? Explosivo, ¿no? Y Lucas era un poco elocuente, ¿sí? Así muchos en la Biblia tenían su carácter, de pronto su estrato social. Mateo era acaudalado, sí, pero era recaudador de impuestos, trabajaba para el gobierno, sí. Y en el caso, digamos, de Andrés, creo que era Andrés o Juan, el hermano de Jesús, que también era pescador, no recuerdo muy bien. Bueno, muchachos, sigo, ¿listo? Ahora sí vamos a empezar. ¿Les gustó esa parte? A mí sí me gustó, porque es que créanme que como personas nosotros tenemos que indagar a profundidad, no solamente en las escrituras, sino el contexto histórico de las personas o de los nombres, significados hebreos, judíos, todo eso. No estoy diciendo que ahora vamos a volver otra vez y nos vamos a volver judaizantes, sino, no, eso lo estaba diciendo la vez pasada. Pero lo que sí debemos hacer es saber todo lo que la Biblia nos está enseñando, ¿sí? Desglosar todo, es decir, como cuando tú llegas y una naranja la exprimes hasta lo máximo, así mismo es. Nosotros debemos ser apasionados en el sentido de orar,
leer la palabra de Dios, hacer obras buenas, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Y no dejar de ser humildes y estar humillados delante de Dios. No hay nada peor que los arrogantes, ¿saben? La Biblia dice que Dios ve a los arrogantes de lejos. Ahora sí, listo, empecemos. Entonces dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Esto es primera de Timoteo 2, ¿listo? Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿A quién le está diciendo? A Timoteo, ¿cierto? Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a nuestro Dios el Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Tan tremendo que a veces es orar por los gobernantes, ¿cierto? Vemos tantas injusticias y a día de hoy las personas quieren que cierto tipo de personas, bueno, tomen el poder y otros que derecha, izquierda, que ahora se vive que centro, que el Partido Verde, que esto. Hay muchos, sí, pero como no conocemos las intenciones del corazón, no conocemos a las personas realmente, ¿sí? Y la Biblia dice que el corazón puede ser engañoso y perverso, ¿cierto? No conocemos a esas personas que están allá arriba, pero acá está diciendo la misma palabra que inclusive debíamos orar por ellos, ¿sí? Orar por el presidente de Colombia, imagínense, ¿sí? Porque independientemente actúe bien o actúe mal, es el que tiene el sartén por el mango ahorita en este momento, por así decirlo, en el país, ¿sí? Y es el que puede decir, es como la alcaldesa, ¿sí? Pasa algo muy similar. Entonces, muchachos, creo que si Dios dice que a Él le agrada, ¿sí? Que oremos por los mandatarios de este país, por los de cada uno de sus países, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, tantos lugares que hay en el mundo, ¿cierto? Panamá, a nuestros amigos de Panamá, también los saludamos, tantas personas que hay alrededor. Y a veces los presidentes y los mandatarios obran mal, ¿sí? No sé, supongo que en Venezuela también esto agrada a Dios, que oremos inclusive por Maduro, que no sé. Yo no soy de política y no me gusta para nada ese tipo de temas, ¿saben? Pero si Dios me dice que ore por los mandatarios de ese país y eso le agrada a Él, pues ¿quién soy yo para decir que no, cierto? Esto en este momento me ha confrontado, porque yo normalmente no lo hacía mucho, des en cuenta. No somos perfectos, ¿cierto? Sigo, chicos. Entonces dice, caracteriza ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Dos cosas importantes, ¿cierto? Pacífica y tranquila. Caracterizada por la devoción a Dios, es muy importante. Y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a nuestro Dios el Salvador. Está diciéndolo ahí, ¿cierto? Versículo 3. Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Algunos no, todos, ¿cierto? Inclusive hasta el que los católicos le dicen el Papa y muchos lo juzgan. Hoy precisamente estaba viendo que Marilyn Manson fue invitado por Justin Bieber y Kanye West. Justin Bieber, bueno, ustedes conocen la música de él, que es como un pop ahí, no sé, es como muy de millennials. Y Kanye West, que creo que es rapero, si no me equivoco, invitaron a Marilyn Manson, ¿sí? Un hombre que en otro tiempo pues quemaba Biblias y la escupía y no sé cuántas otras cosas locuras haría, ¿sí? Y a mucha gente le gustó el hecho de que Marilyn Manson estuviera allá, y otros dirían, ¿pero qué? ¿El diablo ahora disfrazado? No lo sabemos. No lo sabemos, muchachos, porque así mismo han habido propósitos con otros personajes anteriormente, ¿cierto? Alice Cooper, el cantante de Megadeth, David Mustaine, si no me equivoco, creo que el bajista de Korn, que era adicto a la metanfetamina. ¿Y quiénes somos nosotros para, no sé, decir que los propósitos de Dios, o en mi opinión, ¿esto será de Dios o será del diablo? No lo sabemos. Lo importante, ¿sabe qué es? Que independientemente sea satanista, luciferiano, lo que sea, está escuchando la palabra de Dios. Y si está escuchando la palabra de Dios, eso es lo que causa trascendencia. Porque a mí no me cambiaron la vida otras cosas. A mí me cambió la vida fue la palabra de Dios. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? El día de mañana
¿Por qué no decir que pronto Marilyn Manson, el ex Marilyn Manson, que no recuerdo cómo es su nombre verdadero, porque pues no escucho la música de Marilyn Manson, se vuelve un reverendo, un pastor, no sé, un predicador, un misionero, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros, sí? Nosotros a veces decimos, ¿será que sí? ¿Será que es artimaña del diablo? No, muchachos, acá la misma la palabra de Dios dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, sencillo. De pronto a veces el diablo nos tiene tan sometidos, tan cegados y todo ese tipo de cosas, y llega en el momento en que uno dice, mi vida está perdiendo el rumbo, ¿qué debo hacer? Ahí es cuando llega Dios, ¿cierto? Y miren, des en cuenta en esta parte. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Acaso no éramos enemigos de Dios? ¿No éramos enemigos de Dios? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Reconciliación, ¿sí? Restauración. ¿Mm? Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿A algunos? ¿A algunos nomás? No, dice que a todos. A todos los que le han recibido como su Señor y su Salvador, ¿cierto? Por eso el sacrificio de la cruz. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo en el momento justo y preciso, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Dios no llega ni antes ni después. En el momento justo y preciso quizás llegó a la vida de Marilyn Manson. Quizás ha llegado a la vida de tantas personas. Yo digo que en el momento justo y preciso llegó a mi vida. Porque si no, yo ya no estaría contando la historia, muchachos. Entonces, es ahí cuando tenemos que entender que la voluntad de Dios sí es buena, es agradable y es perfecta. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Qué tipo de controversia? Presten atención. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Ahí es donde muchos van a chocar en este momento. De una manera modesta. Deberían llevar una ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni piedras, ni perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser delicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, no por la vanidad, ¿sí? No por mostrar los pechos y todo eso. ¿Y por qué Pablo les está diciendo esto y está aconsejando a Timoteo? ¿Saben por qué? Porque resulta y pasa que, como les dije anteriormente en el texto que estaba leyendo, Pablo vivió en Éfeso, ¿sí? Y en Éfeso, lo he dicho muchas veces, había un matriarcado, ¿sí? Este mensaje como tal, Pablo no lo está dando a las demás iglesias, sino lo está dando netamente a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y a Pablo. ¿Por qué? Porque en Éfeso quedaba una de las siete maravillas del mundo, ¿cierto? El templo de Artemisa. Estaba también el Coloso de Rodas en otro lugar, estaba los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, habían muchos, ¿cierto? 7 en total. Pero entre esos estaba el templo de Artemisa, ¿sí? Que a día de hoy, si no me equivoco, todavía está, o no sé si quedan las ruinas, pero bueno, todavía la gente visita ese lugar y todo eso, ¿sí? Pero ¿saben por qué pasa todo esto en este lugar? Porque resulta y pasa que en Éfeso había un matriarcado y se decía que las mujeres estaban por encima de los hombres, ¿sí? En ese mismo lugar era donde se adoraba a Artemisa o Diana de los Efesios, la que a día de hoy los católicos tienen en sus imágenes como María, ¿sí? Con un niño y todo eso. Es Diana de los Efesios o Artemisa, ¿listo? Por favor, no confundir con Venus, Berenice o Afrodita, ¿listo? Porque no tienen nada que ver. Artemisa era más de la naturaleza y Venus diosa del amor, ¿listo? Entonces no confundan estos dos personajes, que a veces la gente sí lo hace, ¿listo? Entonces dice, pero entonces esto era lo que pasaba. Por eso Pablo les estaba diciendo que no
se empomparan de esa manera, sino que deberían llevar una ropa modesta y todo eso, porque por lo visto eso estaba pasando en Éfeso, ¿sí? Las mujeres estaban totalmente ataviadas con perlas preciosas y todo ese tipo de cosas, así como cuando yo vi la serie de Spartacus. No estoy promocionando Spartacus porque es bastante fuerte, sino que ahí se veía como las mujeres en su máxima gloria parecía que fueran mayores que los hombres, ¿sí? Y ese era un pequeño ejemplo de que pasaba en Grecia muchas veces, ¿cierto? Sí. Entonces, sigo. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión, les está diciendo a las mujeres de Éfeso, ¿listo? Yo no les permito a las mujeres que enseñen a los hombres, ni tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada. Si se dan cuenta cuántas veces a día de hoy las mujeres siguen siendo engañadas, ¿sí? Y hay veces no se dan cuenta de eso, ¿sí? Es más fácil que la mujer sea engañada. Créanme lo que les estoy diciendo, muchachos. Lo sé por experiencia, porque sé que eso es así, muchachos. La mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos. Muchas creen y dicen, no, es que yo cumplo con el versículo de la Biblia donde dice que me salvaré si tengo hijos. No se refiere a eso. Se refiere que salvará esa descendencia, esa década, esa generación que estaba en Éfeso y se estaba apoderando, era el del dominio de las mujeres, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Sí ven que hay una condición aparte de eso? Siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Por qué creen que les está diciendo la modestia? Y sobre todo a este tipo de mujeres. Yo a día de hoy pienso muchas veces que lastimosamente, así como en el ministerio de Yesenia Ten o muchos otros ministerios en el cual la mujer se empodera y ella es como ya se vuelve un evangelio feminista distorsionado de lo que es realmente el evangelio cristocéntrico, ¿sí? En el cual Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza, ¿sí? Nosotros los hombres seguimos, ¿sí? Luego la mujer, luego lo demás, ¿sí me entienden? El ministerio y todo lo demás, los hijos y lo demás, ¿sí? Pero está primero en el orden Dios, el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces a día de hoy hay pastoras que están en congregaciones como tal y son la cabeza, ¿sí? Y esto no es bíblico, ¿sí? O muchas veces llegan y dicen, la pastora simplemente porque es esposa del pastor. Bueno, eso tampoco, eso es una gran mentira, ¿sí? Yo del todo no estoy diciendo que no puedan haber pastoras mujeres, ¿sí? Escúchenme bien lo que estoy diciendo. No creo del todo que no puedan haber pastoras mujeres, ¿sí? Pero lo que sí creo es que una mujer en una iglesia no puede pastorear una iglesia. La tiene que pastorear literalmente un hombre, ¿sí? O el esposo de su mujer, la cual pues también con estudio bíblico y todo eso, sí se ha merecido el privilegio de llamarse pastora, ¿sí? Pero es un tema bastante delicado. Incluso a veces cuando se dan consejerías, muchas veces una mujer no va a ir a donde el pastor hombre. Piensen ustedes por un momento, ¿sí? Muchas personas dicen, no, pero pues tú estás equivocado, eso no es bíblico, ¿sí? Ya les dije, muchachos, lo que pasa es que en Éfeso había un matriarcado y por eso estaba pasando eso, ¿sí? Por eso el mismo Pablo está exhortando y dice muchas veces, no permito que la mujer predique, no permito que la mujer se enseñoree del hombre, porque eso estaba pasando en aquel lugar, ¿sí? No estaba pasando en Galacia, no estaba pasando en Panfilia, no estaba pasando en Filadelfia, no estaba pasando en otros lugares. Estaba pasando eso netamente, era en Éfeso. Y si ustedes estudian a profundidad se darán cuenta que lo que estoy diciendo yo no es mentira, ¿sí? Chicos, entonces lo que yo sí creo muchas veces es que por eso lastimosamente se ha visto en estos tiempos que las mujeres están como empoderadas y ahora todo es, voy a buscar un momento, el templo de Artemisa, templo de
Artemisa. Ok, ¿dónde queda? Vamos a mirar a continuación, ¿listo? Este era el templo de Artemisa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hasta en Caballeros del Zodiaco creo que lo mostraban, ¿sí? Es una de las 7 maravillas del mundo y, espero enfoque bien, queda en, no sé si enfoque bien, no estoy seguro, ¿sí? Pero dice ahí, queda en Éfeso, ¿listo? Acá dice que queda en Éfeso. Bueno, ya acá está un poco más grande, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes analizan bien todo el texto y el contexto, se refiere como tal es que en Éfeso había un matriarcado. Pero toda esta exhortación nos lleva a entender de que Pablo asimismo dice que él, como Jesucristo, no quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Él quiere que todos llevemos la buena nueva de salvación. Hay que respetar a las mujeres y a los hombres, pero una mujer nunca puede estar por encima del hombre, ¿sí? Eso ya se llamaría matriarcado y está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Créanme lo que sí, ¿sí? Hay un dicho que decían mis abuelos y decían, cuando la gallina canta en la casa se desgracia, ¿sí? Y es decir, de pronto si el marido se fue con otra y pues no hubo de otra, le tocó quedarse a la mujer con sus hijos, listo, pues ahí es entendible, ¿sí? Aunque la mujer pues tendría, qué sé yo, si no se ha casado tendría el derecho de casarse, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema, muchachos. Entonces, chicos, creo que no queda nada más por decir. Acá está muy claro, ¿sí? Habla más que nada acerca de el ministerio, ¿sí? Y de quién debe ser la cabeza. Habla de lo que es el hecho de, el hecho de tener una devoción por Dios y hacer las cosas bien, ¿sí? El hecho realmente es de comportarse como al Señor le agrada, ¿sí? Y no como a nosotros nos agrada, ni como yo quiero hacer mi voluntad. Chicos, me haría falta algo por decir. Creo que lo más importante como nosotros, como creyentes, es seguir llevando la verdad. ¿A quién? A toda persona. Porque Dios no hace acepción de personas. Las personas hacen una acepción, ¿sí? Pero Dios no lo hace. Entonces, chicos, muchas bendiciones para todos. Gracias por haberme escuchado y oren también, muy importante, por sus gobernantes, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Más de uno dirá, uy, no, pero yo qué voy a orar por este presidente. Pues mi hermano, es el que te tocó, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú? Ora por él y que se haga la voluntad de Dios. ¿Cierto o no cierto? Así como en el caso de Marilyn Manson. Dios no quiere que nadie se pierda. Somos los hombres los que condenamos a los demás. Somos los hombres los que juzgamos a los demás. Somos los hombres los que realmente estamos tan alejados de la gracia de Dios que no entendemos eso. La gracia. La palabra gracia, ¿sí? Y no son los únicos. Hay muchas personas que se han acercado a Jesucristo. Y saben que la Biblia dice que Él coge nuestros pecados, los echa al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. No como los hombres. Los hombres llegan y sí se acuerdan. Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero es que guardo la espinita acá en mi corazón. Olvídelo, mi hermano, usted no es cristiano entonces. Si yo perdono, yo olvido, ¿sí? Es decir, no tengo amnesia, no significa que no tenga amnesia, ¿sí? Pero cuando yo perdono ya estoy tranquilo, ya estoy en paz. Ya, le entregué eso a Dios, ¿sí? Y descansé en Él. Entonces, muchachos, creo que hay que orar también por, no sé, por aquellas personas que están un poco confundidas, por aquellos ministerios que están siendo llevados más por una mujer que por un hombre. Hasta esposos están siendo manipulados, siendo pastores por sus esposas, ¿sí? Puede que literalmente ellas no estén ahí en el púlpito, pero ellas muchas veces le dicen al hombre qué debe y qué no debe hacer. Y eso no es cierto, muchachos. Los dos deben estar en sintonía con lo que dice Dios, ¿sí? Y ahí sí tomar decisiones, ¿sí? Entonces, gracias, chicos, muchas bendiciones ahora sí para todos. Y en estos días seguimos con el capítulo 3 de Timoteo, ¿listo? Espero les haya gustado y ahora sí, bendiciones para todos.